Ramón Pérez Lucena, experto en fundaciones. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar en Informativos.net. Sobre todo con este tema que nos ha pedido bastantes personas nos lo han pedido por email y al final hemos decidido afrontarlo cuando hemos encontrado al experto adecuado. Dígame, porque las fundaciones son una figura jurídica muy usada, muy conocida en otros países, sobre todo en países anglosajones, pero poco en España. Sí, efectivamente. Primero es una figura jurídica muy antigua, que hay teorías que hablan del inicio de las fundaciones en el mundo egipcio. Es decir, cuando se construye una pirámide o un monumento funerario, se busca dar una forma jurídica autónoma. Y entonces esa forma jurídica autónoma es la fundación. Y de hecho en el antiguo egipcio ya existe esa figura que después la tradición, la doctrina alemana, pues fue reconvirtiendo. Pero ya en la época incluso del derecho romano en Italia y en España, por ejemplo en Sevilla, hay una muy antigua del siglo III, una fundación de una matrona romana que vive en Itálica y que constituye una fundación con muchos terrenos y fincas que con sus rentas mantiene a 1000 niños en esa época en Sevilla. Y ese es el origen, se puede decir, de una fundación, es decir, un patrimonio, un proyecto que tiene unas rentas o una forma de dar unos beneficios con los que puedes hacer actividades por los demás. Y realmente ese es el origen de las fundaciones. Pero también es cierto que es muy distinto el derecho de fundaciones que hay en Europa con el de Estados Unidos o del mundo, sobre todo anglosajón. Por ejemplo, estos días estamos oyendo hablar de fundaciones en Liechtenstein y, claro, una fundación en Liechtenstein nada tiene que ver con la fundación, solo el nombre de una fundación española. Es decir, en Liechtenstein o en Austria tú puedes hacer una fundación para mantener a tu propia familia o a ti mismo y no tienes que dar cuenta a nadie, ¿no? Mientras que en España una fundación es una cosa muy controlada, con una obligación de transparencia y no puedes hacerla para cosas familiares, por ejemplo, ¿no? Ahora hablaremos de todo eso, desarrollaremos todos estos temas, lo de las fundaciones personales, que en España no se puede, evidentemente, la nueva legislación, pero dígame si me equivoco, unas 6.000 fundaciones hay en España, unas 600 activas. ¿Me equivoco? No, los números son, en total, registradas en España, se habla ahora mismo de unas 14.000 fundaciones, de las cuales solo 8.000 se puede decir que son activas, y de esas que tengan personal contratado no llegan a 4.000, 5.000 fundaciones. Eso con respecto a otros países europeos, ¿es mucho o es poco? No es una proporción ni muy alta ni es una proporción muy normal, es decir, dentro de lo que es el volumen. Pero ciertamente es muy distinto, por ejemplo, en Inglaterra no existen las fundaciones, son los famosos Trust Charity, y entonces él tiene otra forma y claro, no puede compararse, ¿no? Pero sí nos podríamos comparar con Italia, con Alemania, con Francia. Sí, los Trust Charity, que sin irnos más lejos vamos a explicar lo que es simplemente familias que para proteger su capital, su fortuna, crean una fundación, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que hacen, sí. Dígame la diferencia entre fundación, entre asociación y entre ONG, porque creo que es importante. Sí, bueno, eso es que sería la primera cosa que cuando hablamos de ONG estamos hablando del apellido. Es decir, una asociación y una fundación son ONG, es decir, organizaciones no gubernamentales, pero son muy distintas en la forma jurídica. Es decir, una asociación se puede decir que es la democracia, unos socios, un grupo de personas que se juntan, que se agrupan para una serie de actividades. Una fundación es lo que estamos hablando antes, es decir, es un patrimonio, es una base patrimonial o de un proyecto importante que tiene una continuidad en el tiempo
y que no funciona de forma democrática. Es decir, funciona con un patronato que vigila que se cumplan los fines, pero de hecho en las fundaciones se dice que no existe, porque es verdad, no existen los socios, ni existen los partícipes, ni hay nadie que pueda decir que tiene un tanto por ciento de nada, porque la fundación en sí es un patrimonio, no es un grupo de personas. Evidentemente, ¿y las asociaciones? Las asociaciones es la forma democrática de agrupar a personas, pero en realidad no tiene, a diferencia de las fundaciones, no tiene beneficios fiscales, salvo que sean declaradas de utilidad pública, que eso conlleva un tiempo y unos años de trabajo para que Hacienda te permita tener unos beneficios fiscales semejantes a las fundaciones, pero las asociaciones, pues hay, pues no sé si son 200 en España, porque una asociación la puedes constituir en 2 días. Uy, lo hemos perdido a Ramón. No sé si está conectado o... ¿Ha habido algo? Sí, te has desconectado, se ha desconectado usted. Vale. Y retomamos. Pues Estábamos hablando, estas cosas es el directo, puede pasar. Dígame, estábamos hablando de las asociaciones. Ahora parece que sopla el cierzo en Zaragoza. Sí. Hablábamos de las asociaciones. Es importante, sí. Me ha parecido importante hacer esta distinción entre unas figuras y otras, porque realmente nos solemos liar con esto. Sí, pues como estaba comentando, una fundación creo que está más claro y una asociación pues es aplicar la democracia a la asociación de personas, de socios, que buscan también fines que pueden ser de interés general, pero que tiene su base en la agrupación de esas personas y de esos socios, no en el patrimonio o en los fines. Y de hecho comentaba que una asociación pues, se puede constituir en 2 días, no necesitas un patrimonio, no necesitas una base sobre la que construir y hacer cosas. Las fundaciones tienen una especie de relación, parece, amor-odio con el Estado. Por un lado, hacen un papel importante, descargan de responsabilidad social al Estado porque ejercen muchas funciones que el Estado debería hacer, pero por otro lado, a nivel fiscal, a nivel del Ministerio de Hacienda, se les presiona mucho, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto que hay un sentido primero, es decir, el Estado, cuando viene a aprobar una fundación, lo que viene a decirnos es actividad que va a la fundación, que es de interés general, voy a hacerla yo como Estado. Pero como no lo hago, pues porque no me interesa o porque no le veo, o porque es un tema a corto plazo, por ejemplo, no sé, pensamos en una enfermedad rara, que hay fundaciones de enfermedades raras, pues el Estado no investiga eso, porque es un grupo de personas muy pequeño, entonces no invierte, y al final dice, hombre, esta fundación me va a resolver un problema. Y yo, gracias a eso, le resuelvo también el tema fiscal, es decir, le quito impuestos, no tendrá que pagar impuestos a sociedades, no tendrá que... Es decir, por ese lado sí. Y después, por otro lado, Hacienda, como siempre, va persiguiendo de quitar todas esas posibles ventajas fiscales que tienen las fundaciones. Pero también a la vez hay que hacerles ver que es una cosa que es obligación. Es decir, un Estado con muchas fundaciones significa que el Estado no se está metiendo en muchos temas. Y esto, un Estado muy propio capitalista, por ejemplo, pues efectivamente hay muchas fundaciones, porque el Estado no se mete en todo. Es decir, que también es una muestra de a dónde está llegando o no el Estado. Vamos a intentar reconectar con Ramón Pérez Lucena. Vamos a intentar ver cómo solucionamos esto, si la grabamos y luego la emitimos. Ahora estamos Perdón, ya. Perdón. Debe haber habido algún fallo en uno de los routers que teníamos y yo creo que ahora ya no vamos a tener problemas. Perfecto, pues a partir de aquí vamos a intentar seguir haciéndola en directo. Muy bien. Estábamos hablando de la función que realizaban las fundaciones en la sociedad, que sustituían de alguna manera las que debería hacer el Estado. Sí.
efectivamente. Son tareas de interés general que el Estado tendría que hacer, que muchas veces no las hace, pues porque son temas muy a largo plazo, que a veces los políticos no se meten en ello, o son asuntos que no dan votos o que no son de una mayoría de la población, que son, es decir, son, por ejemplo, esas fundaciones que decía antes de personas de enfermedades raras, que se necesita mucha investigación, o proyectos a largo plazo, temas medioambientales. Y ahí las fundaciones pues cumplen esa labor y efectivamente el Estado lo que hace es reconocer esa labor con unos beneficios fiscales simplemente. ¿Qué características debe tener una fundación para ser considerada como tal por el Estado, por la administración? Bueno, una fundación se basa sobre todo en lo que desea el fundador. Esa es la ley, se puede decir primero lo que establece el fundador, después unos estatutos y el reconocimiento del registro de fundaciones en su caso. Es decir, el fundador tiene un proyecto, tiene un patrimonio y lo lleva ante un notario, constituye lo que es la fundación y el protectorado, que es el organismo de la administración pública que vigila que esos fines son de interés general, es la que le da la personalidad jurídica registrándola en su sitio, en su registro. ¿Cuánto cuesta constituir una fundación? Bueno, constituir una fundación no es que cueste especialmente dinero, lo que cuesta sobre todo es tiempo. Es decir, estamos en este país donde la burocracia a veces es tremenda y el Ministerio de Justicia, que es el registro de fundaciones de ámbito nacional, lleva paralizado desde 2016 y es una cosa increíble y casi nadie se lo cree, pero conseguir a veces un registro o un certificado del ministerio puede tardar pues 7, 8, 9 meses. Es decir, es una cosa de locos. Entonces, constituir una fundación ahora mismo depende a dónde vayamos, a qué comunidad autónoma puede tardar más o menos. La más rápida y la que funciona mejor es el protectorado y el registro de la comunidad de Castilla y León, que en 3, 4 meses pues, se puede constituir y registrar una fundación, por lo tanto tener personalidad jurídica, y después pues el Castilla-La Mancha, Murcia, son protectorados que son ágiles. En el otro extremo está el ámbito nacional, que tardamos hasta 18 meses en que nos registren en una fundación, o el registro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde también los tiempos son increíbles, es decir, más de un año. Y después hay otros protectorados, pues que, bueno, el País Vasco va bien en plazos, pero, es decir, un tema es el tiempo, que depende de dónde vayamos, pues nos puede hacer tardar muchísimo. Y en el tema económico, lo que se le pide a una fundación cuando se constituye es ese patrimonio, esa base que establece la ley en un mínimo de 30.000 euros, que puede ser un patrimonio en bienes o puede ser en dinero. Entonces, hay fundaciones que se constituyen con derechos de autor, con una colección de cuadros, es decir, un patrimonio que en el fondo, en el futuro, pueda darnos una rentabilidad o unos locales comerciales o una vivienda, es decir, algo que se valore, se tase y sea mayor de 30.000 euros. Esta tardanza de la que usted habla, de diferencia de unas comunidades autónomas, ¿a qué se debe exactamente? Lo digo porque quizás, a lo mejor, el desconocimiento de lo que es una fundación y a la hora de aprobarla también puede influir, ¿no? Sí, en el fondo al final dependemos de personas. Entonces, los funcionarios, hay protectorados de fundaciones que ya tienen experiencia y los funcionarios pues saben lo que es una fundación y trabajan normal, y hay otros protectorados donde a lo mejor ni siquiera hay un personal para este tema de las fundaciones, o simplemente, como pasa en el Ministerio de Justicia, pues que cuando fusionaron los registros, es lo que nos dicen, fusionaron los registros pero no aportaron el personal, y entonces estamos en esa parálisis del Ministerio de Justicia que es increíble, pero que es cierto. Hablemos de los beneficios fiscales, porque aquí seguro que hay muchísimas personas que estaban esperando que llegáramos a esta pregunta. Sí. Unos beneficios fiscales
considerables para las personas que aportan capital a estas fundaciones, ¿no? Sí, hay que decir que en España estamos en la cola de Europa de los beneficios fiscales. Es decir, primero, cuando hacemos fundaciones habitualmente o ayudamos a constituir las fundaciones, el tema fiscal no es el tema primordial. Es decir, muchas de las fundaciones que estamos constituyendo estos años es por imagen de empresas, de grupos empresariales o para el desarrollo de la responsabilidad social corporativa, pero no por el tema solo fiscal. Pero sí es cierto que los donantes en las fundaciones en España pues tienen una deducción fiscal que, como digo, es la más baja, pero es un 35% sobre lo que aportamos, tanto para empresas como para personas físicas. También es cierto que hubo una modificación hace un año, un poco más, en donde las pequeñas donaciones hasta 150 euros tienen una deducción fiscal superior, es decir, del 80%, pero solo hasta los 150 primeros euros. Y el resto son un 35%, mientras que en Francia están en un 60%, en un 70% en Italia, en Suiza un 100%, en Alemania también varía, pero 70-80%, y en España estamos en el 35%, es decir, estamos en la cola de las deducciones fiscales. Entonces, somos tacaños incluso para esto. Sí, España es un país muy solidario, es decir, hay mucha solidaridad, hay mucha ayuda cuando se pide, pero el Estado es muy tacaño en los beneficios fiscales. El desconocimiento de las fundaciones, de lo que son las fundaciones en España, se ha unido a una mala imagen que durante años se ha extendido realmente porque ha habido escándalos considerables en fundaciones muy importantes. Hablemos del BBV, hablemos de la ONCE, de una fundación como la ONCE de GES Cartera. ¿Cómo cree usted que no el patrono, sino el español de a pie percibe lo que es una fundación? Bueno, no solo el de a pie, es decir, yo pienso que hay una gran mayoría de consultores y asesores contables y fiscales que no saben lo que es una fundación y que me ha pasado muchas veces, cuando un cliente acude a su asesor fiscal con la idea, oye, quiero hacer una fundación, el asesor lo primero que le dice, estás loco. Es decir, una fundación es beneficencia, es caridad. Es decir, no saben lo que es una fundación, entonces no saben aconsejar. Y entonces la imagen también es mala a veces por falsedades, porque me acuerdo haber visto titulares en la prensa escrita hace unos años con la Fundación Instituto NOS, por el caso Urdangarín, y no existía la Fundación NOS. Es decir, el Instituto NOS era una sociedad limitada y era una asociación, pero no una fundación. O estos días que están saliendo este tema del rey emérito con una fundación en el Liechtenstein, como si fuera... Es decir, constituir una fundación en el Liechtenstein, pues cumple su normativa. Es decir, una fundación en el Liechtenstein se puede constituir solo para una persona o solo para una familia y no tienen que dar cuenta a nadie. Entonces, en el derecho de allí, pues es legal y es legítimo. Ahora, en España no existe ese tipo de fundaciones. Entonces, a veces la comparativa con estas fundaciones y el no conocer lo que es una fundación en España, pues nos ha dado mala imagen. O los políticos, que cuando hacen fundaciones en los partidos políticos, pues las personas escuchan y hablar de fundaciones cuando en el fondo yo las excluiría de lo que es una fundación. No le veo ese fin de interés general, ¿no? Picaresca ha habido en las grandes, las personalidades más conocidas que han creado, por ejemplo, fundaciones en el extranjero, pero también en España. Tenemos el caso Nadia, por ejemplo. Sí, pero tampoco era una fundación, era una asociación y de un padre, y ahí entra también un poco el desconocimiento de las personas a la hora de ayudar. Yo siempre aconsejo, no des dinero nunca a cosas que no tengan una personalidad jurídica clara y que tengan transparencia. Entonces, claro, el caso Nadia empezaron a dar ayudas a una persona física y a una asociación, pero nadie demostraba a dónde iba ese dinero.
Y eso es lo mínimo que se puede hacer. Cuando tienes una fundación, tienes unas obligaciones, tienes un registro, es decir, es una cosa que no puedes ocultar. Entonces, cuando das una ayuda, hay que darla a instituciones, a organizaciones que tienen esa personalidad jurídica y esa trayectoria, ¿no? En España es muy común esa frase de, uy, fundaciones, lavadoras de dinero. Sí, pues tienen a veces esa mala prensa, pero no es cierto. Es decir, la mayoría de las fundaciones en España no son sociales, ni de beneficencia o de caridad, como se entiende a veces el tema social, porque no llegan al 8% del total de fundaciones, pero la mayoría de las fundaciones o grupo más grande, por ejemplo, son las deportivas, es decir, de fundaciones de fútbol, de atletismo, de clubs de natación, es decir, esas son la mayoría de las fundaciones. Arriba hay unas 700 fundaciones deportivas y después un gran número de fundaciones son culturales, desde festivales de música hasta pintores o museos. Es decir, eso es lo más genérico de fundaciones. ¿Le gusta a usted poner el ejemplo siempre de las bandas de música? Díganos. Sí, porque a veces en una reunión que tuve con una banda de música les dije desafináis, porque vuestra forma jurídica no es la propia es la de una fundación. Y, ¿Una forma jurídica que desafina? claro, entonces igual que en otro sector, que por ejemplo de las residencias de ancianos, cuando encuentro una residencia de ancianos que funciona con la forma jurídica de una sociedad limitada, pues también me sorprende, porque es uno de los fines de interés general y también incluso en la ley del IVA y de impuestos, donde te dicen, si tú ayudas a personas mayores o a niños, hazlo con la forma jurídica de fundación, porque te vamos a quitar un montón de impuestos, ¿no? Entonces hay mucha gente sí, dígame. que no lo tiene o no lo ve o no la han sabido asesorar bien. Usted lo sabe mejor que nadie, pero ¿qué cantidad de actividades se realizan a través de las fundaciones? No hablamos de salvaguardar patrimonio cultural, patrimonio artístico, las mismas bandas de música, por ejemplo. Bueno, son actividades, es que fundaciones hay de todo tipo. Es decir, yo a veces lo digo, pero la Fundación Areces es propietaria un 38% del Corte Inglés. Entonces, también tiene empresas. O la Casa Alba, pues la familia tiene todo el patrimonio, casi todo el patrimonio en una fundación. Entonces, hay fundaciones tan diversas y tan distintas que las actividades de fundaciones pues son muchísimas. Actividades como pues el tema de las bandas de música o de los grupos musicales, o sobre todo, por ejemplo, el tema de la educación. Es decir, pues alguna universidad todavía hay que es una sociedad limitada, pero lo habitual es el tema de educación que sean fundaciones, las grandes universidades, o incluso en el tema de la sanidad. Es decir, hay comunidades autónomas donde superan el 70% de la gestión de los grandes hospitales públicos y privados a través de fundaciones. Es decir, es una forma jurídica muy desconocida, pero muy apropiada para un tipo de actividades que son los de interés general. Yo no sé usted, me imagino que no, evidentemente que no, pero yo me he metido un poco en lo que es analizar la ley de fundaciones, la ley de mecenazgo, cómo se gestiona por parte del Estado, por parte de las comunidades autónomas. Y oiga, me he liado un poco, entre otras cosas, porque no estamos hablando de leyes concretas, sino que estamos hablando de anteproyectos de ley, en el caso de la ley de mecenazgo, de reformas continuadas en la ley de fundaciones a aplicar por las comunidades autónomas. Bueno, este fue el origen quizás de mi actividad profesional exclusivamente dedicada a fundaciones. Es decir, gracias al caos, a la burocracia y al subjetivismo de muchos funcionarios, encontraba muchas personas que querían hacer algo por los demás y no podían, porque era de locos meterte en esta red burocrática. Entonces, esto es lo que me da la impresión de que ha sido la causa de que yo me dedique solo a fundaciones. Es decir, empecé a ayudar a las personas a buscar esta forma jurídica y descubrí que estábamos en un mundo de locos,
porque efectivamente cada funcionario y cada protectorado tiene sus criterios. Y nos pasa en el ámbito nacional, el Ministerio nos cambian los criterios de forma continua, ¿no? Entonces, ahora mismo constituir una fundación a nivel nacional tienes que aportar 30.000 euros, pero la ley marca que solo son 7.500 el primer año si quieres. Y eso es lo que hacen el resto de España, menos en el ámbito nacional del Ministerio. Cada comunidad autónoma es un mundo. Es decir, constituir una fundación con un tipo de bienes en un protectorado, en el otro, el de unos kilómetros más allá, porque es otra comunidad autónoma, ya no puedes. No hay criterios objetivos y es muy difícil meterse, bueno, de hecho solo hay que ver en el boletín oficial cuando publican o registran las nuevas fundaciones. Hay fundaciones que han pasado por el notario rectificando, nuevas diligencias, corrigiendo, y a veces hasta 5 veces van al notario para constituir una fundación, cuando debería ser una cosa súper clara y súper sencilla, ¿no? Entonces, gracias a eso tenemos más trabajo, efectivamente. ¿Qué intereses encontrados hay para que en España no consiga salir una ley de mecenazgo consensuada y estemos en perennes anteproyectos de ley? Pues no lo sé. Quizás que tiene mucha fuerza Hacienda, porque es lo único que a veces se me ocurre, porque Hacienda es una continua poner trabas a los proyectos. Por ejemplo, en estos últimos años, las fundaciones de animalistas o de personas que cuidan de animales, cuando buscaban como asociación tener beneficios fiscales al ser declaradas de utilidad pública, siempre han encontrado el rechazo en Hacienda. También es cierto que en Hacienda el 75% de los recursos, si se recurre y pierdes el tiempo y los años, los ganas, porque de primeras te dicen que no se puede, ¿no? Y cuando no les dejaba Hacienda, pues se constituían fundaciones y no tenían problema. Entonces hay una especie de todos los proyectos que se hacen de ley, de equipararnos al resto de los países europeos, pues se van cortando, se van poniendo trabas y no llegan a salir adelante. Lo hemos comentado antes, pero la vigilancia de Hacienda sobre las fundaciones es brutal, casi en muchas ocasiones roza el acoso. No sé si con motivos o sin motivos. Bueno, en las que salen en prensa quizás, pero no hay una persecución en lo que es el sector de fundaciones. Y de hecho, hasta hace unos años yo creo que pecaban por lo contrario, es decir, por no perseguir un poco, entre comillas, o tener un poco mayor claridad de lo que eran las fundaciones. Entonces, también es cierto que en el sector de los funcionarios, de los inspectores de Hacienda, tampoco saben lo que es una fundación y les cuesta mucho. Yo hace poco he estado en una inspección de Hacienda a unas fundaciones y me lo reconocían los inspectores de Hacienda. Es que no sabemos lo que es una fundación y tenemos que ponernos a estudiar y ver hasta qué punto pueden hacer esto o lo otro. Entonces, ellos mismos te lo reconocen. Es muy difícil porque poca gente sabe lo que es una fundación. Aclárame una duda, porque en la nueva ley de fundaciones, o sea, la que tiene que aplicar las comunidades autónomas, se hace la diferenciación entre las actividades propias y las actividades mercantiles. Explíqueme esto, ¿a qué se refiere con actividades propias y actividades mercantiles de una fundación? Pues, a ver, una fundación, en el caso que decíamos antes, por ejemplo, de la Fundación Areces, que es propietaria del Corte Inglés, es evidente. Tiene una fundación, una actividad de interés general en la fundación y después tiene una empresa que tiene una actividad económica. O en otro caso, una residencia de ancianos tiene toda la actividad que realiza en todos los sentidos, son todos de interés general y por lo tanto es actividad propia. Pero, por ejemplo, puede poner un bar dentro de la propia residencia. Ese bar es una actividad económica, por lo tanto no exenta de impuestos como lo es el resto de la actividad. Dígame, en ese caso, una fundación puede llevar a cabo actividad como una empresa. Sí, evidentemente. Solo que en esa actividad que haga empresarial o de empresa, lógicamente pagará sus impuestos como cualquier otra sociedad y tendrá unas normas que cumplir igual que cualquier otra sociedad.
Vamos a centrarnos un poquito también en la forma de entender las fundaciones que tenemos los españoles, también los franceses, me imagino, o los alemanes y los países anglosajones. ¿Qué diferencias fundamentales hay? En algunos casos de fundaciones, por ejemplo, en fundaciones en Holanda y en esos países de Centro Europa, la fundación es una figura como muy personal. No hay ni siquiera registros ni organismos públicos que controlen esas fundaciones. En Estados Unidos, una fundación, por ejemplo, tiene beneficios fiscales como los en Suiza muy grandes, es decir, el 100%, y por eso hay mucha actividad y búsqueda de recursos a través de Estados Unidos. Pero una fundación en Estados Unidos puede, por ejemplo, hacer inversiones de riesgo, puede prestar y puede hacer un montón de actividades que en el resto de fundaciones de nuestro espectro en Europa, por ejemplo, no se pueden hacer. Tiene más beneficios, quizás. Es decir, yo me acuerdo haber estado trabajando en Italia y conseguíamos recursos para proyectos en España a través de Suiza y de Estados Unidos, sobre todo de fundaciones norteamericanas, porque tienen como mucha más libertad de funcionamiento y mucha más confianza. Es decir, el sistema anglosajón se basa más en la confianza y en el sistema europeo nos basamos en la desconfianza de forma absoluta. Entonces, en Estados Unidos tiene una forma de funcionar que agiliza mucho la recepción de donaciones a través de fundaciones para los proyectos de interés general de la sociedad. Y en Europa es un poco al contrario, es decir, es todo trabas para no llegar a poder hacer cosas para los demás, ¿no? Una fundación creada en Estados Unidos, por ejemplo, con sede en Estados Unidos y creada con las normas estadounidenses, ¿con qué normas operaría en España, por ejemplo? Bueno, esa es otra diferencia porque, claro, al final las deducciones fiscales en un país, por ejemplo en España, son para aquellas personas que donan y pagan impuestos en España. Entonces, una persona que haga donaciones a Estados Unidos no va a tener beneficios fiscales en España. Entonces, cuando una fundación norteamericana quiere actuar para personas o para proyectos en España, lo habitual es que constituye una delegación de la fundación norteamericana en España y a partir de ese momento se puede decir que funciona como una fundación española más. Ya entra dentro de los beneficios fiscales que tiene España. Pero al final los impuestos los paga cada uno en su país. Por lo tanto, las deducciones fiscales son para cada uno de su país. Hay personas que opinan, yo no voy a crear una fundación porque voy a perder el control sobre mi propio capital, sobre el patrimonio. Capital, sí. El patrimonio. A ver, una fundación, lo que se considera a veces que es un patrimonio que no se puede mover, es la dotación fundacional, es ese patrimonio inicial. Una fundación en su vida, a lo largo de los años, pues no lo sé, puede comprar un coche y venderlo. Y puede recibir una donación de una casa y ponerla a la venta en la casa. Es decir, hay un tráfico normal de como cualquier sociedad. Pero sí es cierto que ese patrimonio base, la ley nos deja también modificarlo. Es decir, uno puede aportar 30.000 euros y dentro de unos años solicita autorización al protectorado y modifica los 30.000 euros por un local comercial, por ejemplo. Es decir, que se puede modificar. Pero sí hay esa sensación de que ese patrimonio que uno aportó en la dotación fundacional no se puede sacar, pero como estoy explicando, se puede modificar. Y al final, yo siempre digo que uno vive en su casa, pero su casa puede estar a nombre de su mujer o puede estar a nombre de los suegros o está con una hipoteca o está a nombre de la fundación o de una sociedad. Es decir, al final usamos las cosas, pero ese sentido de la Casa Alba tiene todo su patrimonio en una fundación y seguro que piensan seguir usándolo y que siga siendo de la familia. Es una forma de protección, además, las fundaciones, incluso para empresas que quieren mantener la continuidad de su empresa y de sus rentas. Pues a veces la tercera generación de un empresario empieza a pelearse. Pues
bueno, hay empresarios que me han venido a veces y me han dicho, oye, ¿cómo aseguro que este patrimonio siga adelante y siga unido? Bueno, pues hemos constituido una fundación y hemos metido pues el suelo industrial o hemos metido a la propia empresa en una fundación y hemos asegurado que en el futuro siga funcionando como tal y que nadie se discuta de los hijos o de los nietos con ese grupo empresarial. O para ayudar a personas determinadas, pues a través de esa fundación pues se puede constituir y puedes asegurar esa continuidad. ¿Cómo afecta realmente a los herederos el planteamiento este que acaba de hacer usted? El de que el fundador decida... Sí, el patrimonio, cuando se constituye una fundación, no hay herederos en la fundación. Entonces, lo que sí es normal es que uno en los propios estatutos o en la escritura de constitución sí que te deja hacer una fundación, lo que a lo mejor otras personas jurídicas no. Que aquí es que podemos establecer el futuro de nuestra fundación y podemos establecer que si en el futuro, por ejemplo, mis hijos, cuando sean mayores de edad y quieran aceptar y lo acepten, pues entren en el patronato de la fundación. O constituir una fundación con una sociedad que sí van a heredar mis herederos. Por lo tanto, el patrono no es una persona física, sino una persona jurídica. Entonces, hay otras formas de asegurar el funcionamiento y el futuro de una fundación, porque también hay muchas fundaciones que son familiares, que son de grupos familiares. Usted me decía al principio de la entrevista que el concepto de fundación era un concepto muy antiguo. Me hablaba de los egipcios y de algunas fundaciones que se fundaron aquí en España, un tema muy, muy curioso, pero realmente es ahora cuando parece que esta figura jurídica adquiere preponderancia en las generaciones más jóvenes, ¿no? Sí, la mayoría de las fundaciones en España son muy jóvenes, es decir, se han constituido pues en la última década de estos años, es decir, a partir con la nueva ley de fundaciones de 2002 hubo un boom de creación de fundaciones, sobre todo porque entró el mundo empresarial, que quizás estaba como más, no lo tenían con claridad, como una forma jurídica. Y de hecho, actualmente en las empresas del IBEX todas tienen una fundación que utilizan para RSC, que utilizan para temas medioambientales o para actividades de la propia empresa. Y muchas de ellas además han visto que la buena imagen, y de ahí han creado muchas empresas, pues da más beneficios o encuentras más clientes. Y después, muchos de los proyectos, por ejemplo, culturales, que también han visto en esa forma jurídica una forma muy práctica de funcionar y de seguir adelante con sus proyectos, ¿no? Y ha habido, como digo, pues casi más del 50% se han creado en estos últimos años. Es una cuestión, a lo mejor, quizás, como dice usted, de marketing, de imagen de marca, pero también es verdad que los jóvenes empresarios adoptan esta figura cada vez más. Quizás hay un cambio de paradigma en el concepto de la propiedad que tenemos en España. Sí, puede ser que haya algo de eso, pero también históricamente ha sido así. Hay muchas fundaciones en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, que son fundaciones de mucho patrimonio, de patrimoniales. Y algunas provienen de la Iglesia, otras no, otras de familias. ¿Y por qué no de tener ese patrimonio dentro de una fundación en lugar de una sociedad limitada? Es decir, tienes unos beneficios fiscales y unas ayudas que te pueden ayudar a continuar mejor con ese proyecto. ¿Debería España tener más fundaciones? Lo digo por los datos que hemos dado antes. Hablaba usted de 12.000, activas unas 8.000. Sí. Pues... ¿Son muchas? No son muchas. De asociaciones, no sé si me equivoco, pero me parece que son 250.000 asociaciones las que hay en España. Es decir, en cada pueblo hay varias asociaciones. Pero fundaciones efectivamente son pocas. Es decir, pues no sé, en el País Vasco son 700 y poco fundaciones.
En Aragón no llega a 400, en Murcia otras 400, en Cataluña hay unas 2.000 fundaciones. Es decir, no es que haya muchas fundaciones. También es cierto que las fundaciones dan un dato muy real del desarrollo económico, socioeconómico de una comunidad autónoma. Es decir, la proporción, cada 100.000 personas, fundaciones, Andalucía no llega al 7-8 por 100.000, mientras que Cataluña y Madrid están en un 32, un 24, 28 de cada 100.000 habitantes de fundaciones. En Aragón me parece que son 24. Es decir, casi todas las fundaciones están constituidas en la zona norte de España y muy concretamente entre Madrid y Barcelona, donde coincide el mayor desarrollo económico y social, ¿no? ¿Por qué no se fomenta desde las diferentes administraciones esta figura? Porque lo desconocen. La propia administración, es decir, hasta hay protectorados donde el propio funcionario que trabaja en ese departamento de fundaciones al final no sabe lo que es una fundación. Considera que es una asociación, que eso... Por eso hay tantos cambios de criterio. Son a veces criterios subjetivos, porque como decía al principio, al final es el funcionario, es la persona concreta que te atiende, si sabe o no sabe lo que es una fundación, la que te puede atender mejor. Vamos a entrar dentro de una fundación. ¿Cuántas personas se necesitan para crear una fundación? ¿Cuáles son los puestos directivos u operativos de esa fundación? A ver, una fundación tiene como 3 personas y 3 figuras que pueden coincidir en la misma persona o ser distintas. Una es el fundador, otra es el que aporta la dotación fundacional o el dinero al inicio, y otra la que es el patrono. Es decir, una fundación tiene que haber una persona que funda, o varias personas, y nombra un patronato y hace una dotación patrimonial para empezar a funcionar. Entonces, esto puede coincidir en el tiempo y ser la misma persona, es decir, yo fundo, entro en el patronato como presidente o secretario, que son los 2 cargos que hay en el patronato, y a la vez soy el que aporta la dotación fundacional. O pueden ser personas distintas, es decir, puede ser una persona que acaba de fallecer y en su testamento ha constituido una fundación, por lo tanto el fundador es una persona que ya no existe, pero ha nombrado un patronato, que pueden ser personas muy ajenas, y ha nombrado y ha aportado una cantidad de dinero o de patrimonio que es la dotación fundacional. Entonces, eso es para constituir la fundación, y después el órgano de gobierno es un patronato, cuyo mínimo de personas físicas o jurídicas son 3. Y a partir de ahí puede tener pues, más personas a partir de 3, 4 o 5. Esto también ha ido cambiando en el tiempo. Es decir, ha habido fundaciones que hace años, en el País Vasco, por ejemplo en Navarra, pues con una sola persona podía constituirse una fundación. Ahora eso es imposible. Ahora la normativa es para todos más o menos similar y cada patronato como mínimo tiene que tener 3 personas. Es usted uno de los mayores expertos de España en creación de fundaciones. Realmente lleva constituidas un buen número de fundaciones, pero dígame, vamos terminando ya la entrevista, pero ¿qué tipo de fundaciones son las que a usted más le han sorprendido? Hay muchas fundaciones que sorprenden, es decir, hay fundaciones muy tradicionales, pues no sé, fundaciones que trabajan con proyectos en África, pues, que hemos constituido varias, o fundaciones pues, de inclusión social o de ayudas a personas en riesgo de exclusión o sin techo, pues eso, se puede decir, eso es muy, muy normal, pero enfermedades raras, pero curiosas, a veces son por inventos. Es decir, pues hace muy poco hemos constituido una fundación que es Escalera de Peces, que es un inventor que inventa un sistema para que los peces puedan subir por el río. Y bueno, pues esa es la fundación y ese es el proyecto, y la dotación fundacional fue esos derechos de esa patente. Pero después hay fundaciones, pues ahora, por ejemplo, del rock. Tenemos varias fundaciones en base al rock, a la música. Una en Barcelona, otra ahora en Valladolid.
o fundaciones animalistas han salido últimamente, hace 3 o 4 años, empezaron a constituirse asociaciones y fundaciones de cuidado de animales de granja, y ha habido un boom tremendo. Y sobre todo lo que hay, que es lo que a mí quizás más me ha sorprendido estos últimos años, es que son las fundaciones que más recursos consiguen y más donantes tienen. Por ejemplo, la Fundación Carreras por el Cáncer, o por fundaciones que trabajan con niños en África, consiguen casi nada comparado con lo que consigue un santuario de animales que puede llegar a tener pues 7, 8.000 o 9.000 o 10.000 donantes distintos cada mes. Es decir, es una locura. Para mí ha sido una sorpresa cuando han venido al despacho a constituir estas fundaciones, porque desconocía este mundo. O ahora tengo otra fundación que estamos constituyendo que se basa en YouTube, precisamente, como estamos haciendo. Es decir, por los grandes influencers, estas personas que tienen grandes proyectos en YouTube, que consiguen muchísimo dinero, que era un mundo para mí totalmente desconocido, y cómo a través de estos pequeños vídeos de artistas, de cantantes, pues pueden intentar conseguir recursos para actividades para niños o para personas mayores. Es decir, yo creo que cada fundación es un mundo. Ahora estamos con otra fundación grande en España, en Madrid, que el fundador pues no tiene familia, no tiene descendencia, y lo que hace es dejar todo el grupo empresarial en una fundación con esa idea que contaba antes, para que siga las personas de esa empresa trabajando y teniendo tantas familias como tiene contratadas. O hace poco también hicimos una fundación a una persona de Barcelona que tampoco tenía familia y dejó todo su patrimonio para las fiestas de su pueblo en Teruel, en un pueblo de Teruel. Bueno, hay proyectos de todo tipo. ¿Y las motivaciones? Porque claro, habrá de todo. Habrá gente que dice, yo voy a constituir mi fundación porque quiero potenciar la imagen de marca de mi empresa, por ejemplo. Sí. Quiero constituirla porque soy un altruista y me apetece, pero a lo mejor también hay gente que diga, pues quiero constituir mi fundación porque quiero fastidiar a mis herederos, por ejemplo. Bueno, también ha habido algún caso para asegurar que no llegue algún tipo de bienes a algún tipo de familia. Entonces, eso depende también de cada comunidad autónoma, porque el derecho en el tema de sucesorio es muy distinto, o es distinto. Entonces, hay comunidades autónomas donde, como en Aragón, solo nombrando a los hijos puede desheredar a todos y dejar solo uno, y hay comunidades autónomas donde está la legítima por medio. Entonces, pues hay fundaciones, llevamos un caso, por ejemplo, en Madrid, que también ha salido mucho en prensa, donde pues una persona muy reconocida y muy conocida dejó todo a una fundación. Y entonces toda la familia están en pleitos ahora mismo contra los herederos, bueno, contra la fundación heredera de todos sus bienes. ¿Es fácil impugnar eso? Depende del derecho de cada comunidad autónoma y también del tiempo cuando se ha hecho eso. Claro, una persona puede donar en vida bienes a una fundación y es muy difícil demostrar al cabo de 20 años que esa donación la había hecho en contra de los hijos, porque en el fondo una donación es un acto de liberalidad absoluto de una persona que quiere dar algo a alguien a cambio de nada. Entonces, también hay fundaciones por continuar el legado de un poeta, de un escritor, de un pintor, por continuar o dejar unido todo el patrimonio de un artista. También hemos hecho fundaciones en ese sentido, o crear un museo con las obras de esa persona. Es decir, cada persona es un mundo. Terminamos, Ramón, pero dígame, usted hablaba antes de los grandes influencers, estas personas que ganan tantísimo dinero con el canal de YouTube. ¿Cómo convencería usted al Rubius, por ejemplo, que se ha ido en toda esta pandilla de amigos youtubers supermillonarios que se han ido a vivir a Andorra porque tienen beneficios fiscales? ¿Cómo le convencería usted a este personaje en especial de que volviera a España
y creara una fundación. Bueno, yo discrepo de si le convencería para venir a España ahora mismo. Primero, creo que no se ha ido a un paraíso fiscal, sino que lo que estamos es en un infierno fiscal en España. Eso es lo primero. Pero después lo que yo le animaría ahora mismo, antes de venir a España, de volver, es trabajar para intentar cambiarlo, la Hacienda en España, y que funcione de una forma más normal, menos infierno. Y después que construya una fundación ya, porque yo creo que eso sí que le ayudaría a poder, primero, tener una buena imagen de que hace algo por alguien y hacerlo de verdad, porque con los beneficios fiscales que tiene ahora mismo en Andorra, tener una fundación le ayudaría muchísimo, pues, a ayudar a esas personas que ellos mismos dicen que quieren ayudar, pues a gente joven. El otro día estábamos dando un dato, pero España es el país que mayor paro juvenil tiene ahora mismo, tiene un 40 y tantos % de paro juvenil. Es decir, está por debajo de nosotros está Grecia, que tiene un 30 y tantos, pero es que es una locura pues una forma de ayudar a toda esta juventud podría ser perfectamente constituir una fundación y con esos beneficios fiscales que tiene, hacer algo por ellos. Ramón Pérez Lucena, lo hemos dicho antes, pero tenemos que repetirlo, una de las personas que más saben y que más está ayudando a crear fundaciones en España. Ha sido un placer tenerlo aquí. Seguro que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, y si alguna persona que nos está viendo en estos momentos pues se le ocurre, pues ya sabe, comentario en nuestro canal de YouTube, que seguro que está esta entrevista en breves momentos. Muchísimas gracias, Ramón, un placer. Pues muchas gracias también a informativos.net por vuestro trabajo y que sigáis adelante. Gracias, buenos días. Vale, igualmente, hasta luego.